Buenos días, mi nombre es David Duque. Mi grupo está conformado por Shirley Verónica Quiñones, Eduard Jiménez, Juliet Gutiérrez, Leonardo Vaca y el día de hoy les vamos a exponer sobre cantidad de sustancia mol. ¿Qué es el mol? Es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como hay en 12 gramos de isótopo carbono, equivalente a 12 puro. La expresión entidades elementales es referente a átomos, moléculas, iones, electrones o cualquier partícula que maneje dimensiones microscópicas. 12 gramos de carbono puro son el igual a un mol cantidad de sustancia. El número de Avogadro, llamado así en honor al físico químico Amadeo Avogadro, el cual formuló la llamada ley de Avogadro, que dice que volúmenes iguales de distintos gases bajo las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas, el cual dio un gran avance en el estudio y desarrollo de la teoría atómica. El número de Avogadro es igual a 6,2 por 10 elevado a la 23, el cual es equivalente a 602.000 trillones. Para hacernos una idea de la magnitud del número de Avogadro, se plantearon los siguientes ejemplos. Si tuviésemos la capacidad de viajar a velocidad de la luz, nos tomaría un periodo increíble de 62.000 millones de años recorrer 6,2 por 10 a la 23 kilómetros. Número 2. Imaginen que tenemos 6,2 por 10 a la 23 dólares. Podríamos gastar millones de dólares por segundo durante toda nuestra vida y aún así conservaríamos más del 99,99% de este dinero para nuestros hijos. A continuación de lo que acaba de decir mi compañera, yo les daré una explicación de la ley de Avogadro. Esta ley nos expone que no importa qué tipo de sustancia se maneje, mientras tengan un volumen igual y estén bajo las mismas condiciones, tendrán el mismo número de moléculas. Ejemplos, un mol de átomo de hidrógeno es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Un mol de agua es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, lo que nos quiere decir que sin importar que sea hidrógeno, agua o cualquier otra sustancia, siempre y cuando tengan el mismo volumen, tendrán la misma cantidad de moléculas. A continuación le daré un requisito para tener en cuenta para medir la cantidad de sustancia. Para poder medir en moles se debe tener en cuenta que se debe contar con el volumen de la sustancia o lo que se quiera medir. Bueno, los requisitos a tener en cuenta para medir la cantidad de sustancia, bueno, ya sabemos que para medir las moles se debe tener en cuenta que se debe contar con el volumen de la sustancia o lo que se quiera medir. En la segunda herramienta necesaria tenemos la pipeta. La pipeta es un instrumento volumétrico de laboratorio que permite medir la alicuota de un líquido con mucha precisión. Suelen ser de vidrio o plástico. Está formada por un tubo transparente que termina en una de sus puntas de forma icónica y tiene una graduación con la que se indican distintos volúmenes. Como segunda, como segunda herramienta tenemos la uretra. Nos dan algunas características como su forma alargada, que son graduadas, tabulares de diámetros internos uniformes, dependiendo del volumen de litros. Su uso principal se da entre su uso volumétrico debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquidos a una determinada temperatura. Y como última herramienta tenemos la matraz. La matraz se utiliza para medir cantidades de líquidos, para hacer titulaciones o para hacer reaccionar sustancias que necesitan un largo calentamiento. Relación entre cantidad de sustancia y número de partículas o moléculas. La magnitud cantidad de sustancia es directamente proporcional al número de partículas presentes en una muestra o sustancia. Estas dos magnitudes se encuentran relacionadas mediante la constante de Avogadro. Matemáticamente, esta expresión se maneja así. Número de partículas es igual a cantidad de sustancia por número de Avogadro. Recordemos que el número de Avogadro equivale al 6,2 por 10 a la 23.
Y cantidad de sustancia es igual al número de partículas dividido en número de Avogadro. Continuando con lo expuesto por mi compañera Verónica anteriormente, se plantearon algunos ejemplos. Uno de ellos es ¿cuántas moléculas hay en 3.40 moles de agua? Aplicando la expresión matemática anteriormente expuesta, es posible hallar el número de moléculas. Entonces, en este ejercicio nos están pidiendo el número de moléculas, o también llamado número de partículas. ¿Qué nos dan en el ejercicio? 3.40 moles. Esto es la cantidad de sustancia que hay en esas moléculas de agua, que quiere saber cuántas moléculas son. La fórmula es, para hallar el número de partículas, es cantidad de sustancia por número de Avogadro. Se realiza el procedimiento. Número de partículas es igual a 3.40 moles, la cual es la cantidad de sustancia, por 6.02 por 10 a la 23, el cual es el número de Avogadro, y el resultado sería 2.0468 por 10 a la 24. Este sería el número de partículas que hay en 3.40 moles de agua, que redondeándolo serían 2.05 por 10 a la 24 moléculas de agua. Otro ejemplo sería, ¿qué cantidad de sustancia de cloruro de sodio hay en 2,45 por 10 a la 23 partículas? Este ejercicio sería lo contrario al anterior. En el anterior se daba la cantidad de sustancia y se pedía hallar el número de partículas para esa cantidad de sustancia. En este ejemplo no, en este ejemplo nos piden hallar la cantidad de sustancia que hay en un número de partículas. Aplicando la expresión matemática que expuso mi compañera anteriormente también, cantidad de sustancia es igual al número de partículas dividido en número de Avogadro, lo cual nos permite hallar la cantidad de sustancia. Se procede con la ecuación. Cantidad de sustancia es igual a 2.45 por 10 a la 23, el cual es el número de partículas dividido entre el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23. Esto sería igual a una cantidad de sustancia de 0,4069 moles, que redondeándolo sería 0,407 moles. Gracias por su atención.